¿Crees saber cómo funciona realmente el mundo? ¿Presidentes, parlamentos, corporaciones? ¿Y si todo esto es solo una fachada, una cortina de humo que esconde a los verdaderos titiriteros? ¿Y si les dijera que, a lo largo de la historia, han existido grupos de personas tomando decisiones en secreto que cambiaron el destino de millones? Hoy, vamos a levantar el velo sobre las 30 sociedades secretas más poderosas y enigmáticas que, de verdad, controlaron el planeta. Prepárense bien, porque después de este vídeo, su visión de la historia podría cambiar para siempre. Y la pregunta clave que intentaremos responder es, ¿acaso siguen controlándonos justo ahora? Antes de iniciar este viaje al mundo de las sombras, aclaremos algo. ¿Qué es exactamente una sociedad secreta? En esencia, es una organización que oculta a los ajenos su actividad, sus objetivos y quienes la componen. Buapuantatos. Sus razones para existir son diversas. Proteger conocimientos prohibidos, alcanzar el poder político, enriquecimiento financiero o simplemente la unión de las élites. Su fuerza reside en el secreto. Operan mediante miembros infiltrados en los escalones más altos del poder, los negocios y la ciencia. Por supuesto, muchas historias que circulan son solo mitos y pura invención. Pero como dice el dicho, no hay humo sin fuego. Nuestra misión de hoy es separar el grano de la paja y analizar la influencia real de estas enigmáticas órdenes y clubes. Por supuesto, tenemos que empezar con los más infames de todos, los Illuminati de Baviera. Fundados en 1776 por Adam Weishaupt, su existencia oficial duró apenas una década. Su objetivo declarado era combatir la superstición, los abusos del poder estatal y la excesiva influencia de la Iglesia. Sin embargo, los teóricos de la conspiración están convencidos de algo. La orden no se disolvió, sino que simplemente pasó a la clandestinidad, profundizando aún más su secreto. Se cree que los iluminados estuvieron detrás de la Revolución Francesa y que, hasta el día de hoy, su meta es establecer el nuevo orden mundial, un gobierno global único, libre de religiones y sin fronteras nacionales. Y ese famoso símbolo del ojo que todo lo ve, que aparece en el billete de dólar, para muchos, es la prueba irrefutable de su marca. A continuación, hablaremos de los francmasones, o simplemente los masones. Esta es una de las fraternidades más antiguas y extendidas del mundo. Su historia se remonta a los gremios de constructores medievales. Los masones son conocidos por sus rituales, sus símbolos, como el compás y la escuadra, y por un sistema jerárquico de grados de iniciación. Oficialmente, se dedican al perfeccionamiento moral y a la caridad. Extraoficialmente, sin embargo, se les acusa de haber creado una red global de influencia que supuestamente controla la política y las finanzas a nivel mundial. Muchos de los padres fundadores de los Estados Unidos, incluyendo a George Washington, fueron masones. Un hecho que no hace más que avivar las teorías sobre su poder oculto. Retrocedamos ahora a los tiempos de las cruzadas. Hablemos de la Orden del Temple, conocida oficialmente como los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Esta orden militar y monástica fue una de las más ricas y poderosas de toda la Europa medieval. De hecho, ellos crearon lo que se considera el primer sistema bancario del mundo, concediendo préstamos a reyes y nobles. Pero fueron precisamente su inmensa riqueza y su vasto poder los que acabaron condenándolos. En 1307, el rey de Francia, Felipe IV, quien le debía grandes sumas a la orden, acusó a los templarios de herejía y adoración al diablo. La orden fue disuelta y perseguida, pero la leyenda sostiene que los caballeros que sobrevivieron lograron preservar sus tesoros y conocimientos, fundando nuevas sociedades secretas. De Europa a Oriente Medio. La Orden de los Asesinos. Los nizaríes, a quienes sus enemigos tildaron de Hash-Shashin, formaron una secta misteriosa que aterrorizó a los gobernantes de la región entre los siglos XI y XIII. Su líder, conocido como el Viejo de la Montaña,
Enviaba a sus guerreros más leales a cometer asesinatos políticos selectivos. Los asesinos eran maestros consumados del espionaje y el camuflaje. Sus métodos resultaron tan efectivos que, de hecho, su propio nombre se convirtió en sinónimo de sicario o asesino a sueldo. Operaban desde su fortaleza inexpugnable, Alamut, y durante mucho tiempo fueron una fuerza política real en el Levante, con la que incluso los sultanes más poderosos tuvieron que contar. Volvamos a Europa, a la época del Renacimiento, para hablar de la Orden Rosacruz. Esta misteriosa hermandad anunció su existencia a principios del siglo XVII, mediante la publicación de varios manifiestos. Los Rosacruces afirmaban poseer conocimientos esotéricos, heredados directamente de sabios de la antigüedad. Se dedicaban a la alquimia, al misticismo y a la búsqueda de la reforma universal de la humanidad. Muchos historiadores y escépticos sostienen que esta orden nunca existió, considerándola simplemente una sofisticada mistificación intelectual. Sin embargo, las ideas del rosacrucismo tuvieron una influencia inmensa en la masonería y en otras corrientes esotéricas, dando forma a grandes pilares del pensamiento místico occidental. Nos trasladamos ahora al Nuevo Mundo, concretamente a las paredes de una de sus universidades más prestigiosas. Hablamos de Skull and Bones, Calavera y Huesos. Se trata de la sociedad secreta de la Universidad de Yale, fundada en 1832. Cada año, solo 15 estudiantes de último curso son reclutados, pasando a formar parte de una élite verdaderamente poderosa. Entre sus filas han figurado presidentes de los Estados Unidos, incluyendo a los dos Bush y a William Taft, además de jueces de la Corte Suprema, senadores y directores de las corporaciones más grandes. Se cree que los hombres del hueso se ofrecen apoyo mutuo de por vida, creando una red invisible que ejerce una gran influencia en la política estadounidense y global. Sus rituales, propósitos y objetivos permanecen bajo un estricto secreto. ¿Y qué hay del tema de las sociedades secretas modernas? Hablemos del Club Bilderberg. Este no es un antiguo orden, sino una conferencia privada que se celebra cada año, y fue fundada en 1954. Reúne entre 120 y 150 de las personas más influyentes del planeta, desde jefes de Estado y banqueros, hasta CEOs de megacorporaciones y magnates de los medios. Las reuniones se celebran siempre a puerta cerrada y la prensa tiene prohibida la entrada. Oficialmente, se presenta como un espacio para el debate informal de problemas globales. Sin embargo, los teóricos de la conspiración están convencidos de que es aquí, precisamente, donde se toman las decisiones cruciales sobre la política y la economía a nivel mundial. Para ellos, el club es, en realidad, un gobierno mundial en la sombra. Nos situamos en la Alemania de principios del siglo XX. La Sociedad Thule. Se trata de una sociedad oculta bávara con sede en Múnich, considerada la precursora ideológica del Partido Nacional Socialista. Sus miembros estaban obsesionados con la idea de la supremacía racial aria y con la búsqueda de la mítica cuna nórdica, Thule o Hiperbórea. Practicaban rituales místicos y afirmaban creer en el contacto con inteligencias superiores. Muchas personalidades clave del futuro Tercer Reich, entre ellas Rudolf Hess y Alfred Rosenberg, fueron miembros de esta sociedad. Fue Thule quien proporcionó la base ideológica y financiera al incipiente partido de Hitler, ejerciendo una influencia determinante y tremenda en el curso de la historia mundial. El Priorato de Sion. Una organización que saltó a la fama mundial gracias a la novela El Código da Vinci. Según la leyenda, fue fundado en el año 1099 y su misión principal era proteger a los descendientes de Jesucristo y María Magdalena. Entre sus supuestos grandes maestros se encontraban figuras históricas de la talla de Leonardo da Vinci, Isaac Newton o Víctor Hugo. Suena increíble, ¿no es cierto? Y es que, en realidad, lo es. Los historiadores han demostrado que el Priorato de Sion no es más que una grandiosa farsa,
una invención creada a mediados del siglo XX por el francés Pierre Plantard. A pesar de todo, esta historia ejemplifica el poderoso atractivo que ejerce la idea de una sociedad secreta ancestral, que custodia el secreto más grande de la humanidad. El Ordo Templi Orientis, o la Orden de los Templarios Orientales. Fundada a principios del siglo XX, esta orden alcanzó notoriedad gracias a su líder más célebre, Aleister Crowley. Crowley, quien se autoproclamó la Bestia 666, desarrolló para la orden un sistema de rituales mágicos y la filosofía de Telema, cuyo principio fundamental es «Haz tu voluntad». El Ordo Templi Orientis practicaba la magia sexual y diversos rituales esotéricos, buscando la liberación espiritual del individuo. A pesar de su reputación notoriamente escandalosa, las enseñanzas de Crowley ejercieron una influencia significativa en la contracultura occidental, la música popular y el ocultismo moderno. Italia, siglo XIX. Los Carbonarios, cuyo nombre, traducido literalmente, significa carboneros. Eran una red de sociedades secretas y revolucionarias que luchaban fervientemente contra el dominio austriaco y buscaban la unificación de Italia. Organizaban conspiraciones y levantamientos armados. Su estructura interna era muy similar a la masónica, con rituales secretos y estrictos juramentos. Los Carbonarios jugaron un papel clave en el Risorgimento, el gran movimiento de unificación nacional. Aunque muchos de sus levantamientos fueron sofocados con dureza, su intensa actividad sentó las bases y preparó el terreno para la creación de un Estado italiano unificado. Este es un claro ejemplo de cómo una sociedad secreta puede convertirse en la fuerza motriz de una lucha de liberación nacional. La Guerra Civil de Estados Unidos. Los Caballeros del Círculo Dorado. Fue una sociedad secreta que operó a favor de la Confederación, cuyo fin era crear un nuevo imperio esclavista. Este ambicioso territorio abarcaría los estados del sur de Uyú, México, Centroamérica y las islas del Caribe. Se dedicaban al espionaje, al sabotaje, e incluso intentaron orquestar levantamientos en los estados del norte. Existe la leyenda de que fueron precisamente ellos quienes estuvieron detrás del asesinato de Abraham Lincoln y su colosal tesoro, que nunca ha sido encontrado. Todavía es objeto de una intensa búsqueda por parte de cazatesoros a lo largo y ancho del sur estadounidense. A principios del siglo XX, en los Balcanes, surge la Mano Negra, oficialmente conocida como Unión o Muerte. Era una sociedad secreta nacionalista serbia, cuyo principal objetivo era unificar a todos los eslavos del sur en un solo estado. Los miembros de la Mano Negra ocupaban altos cargos tanto en el ejército como en el gobierno serbio. Fue precisamente esta organización la que planeó y llevó a cabo el asesinato del archiduque austríaco Francisco Fernando en Sarajevo, en 1914. Este magnicidio se convirtió en el pretexto formal para el inicio de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que redefinió para siempre el mapa de Europa y del mundo. La Revolución Americana. Los Hijos de la Libertad. Esta organización secreta luchó por los derechos de los colonos americanos y en contra de la política fiscal impuesta por la corona británica. Su famoso lema era: "No hay impuestos sin representación". Los Hijos de la Libertad organizaban protestas, impulsaban el boicot de productos británicos y llevaban a cabo diversas acciones de desobediencia. Su acción más conocida fue el famoso Motín del Té de Boston, en 1773, un evento que se convirtió en uno de los principales catalizadores de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Este es un claro ejemplo de una sociedad secreta que, nacida del descontento popular, logró nada menos que la creación de una nueva nación. Italia, segunda mitad del siglo XX. La logia masónica Propaganda Due, o P2, era una organización clandestina que operaba dentro de la masonería italiana. Su líder, Licio Gelli, creó un verdadero Estado dentro del Estado. Sus miembros incluían altos cargos de la política, militares, jueces, periodistas y empresarios.
A la P2 se la acusó de organizar atentados terroristas, participar en tramas de corrupción e intentar un golpe de Estado. Cuando sus listas fueron reveladas en 1981, Italia se vio envuelta en un escándalo político mayúsculo. Este es un claro ejemplo de cómo una sociedad secreta puede corroer las instituciones democráticas desde dentro. La Orden de los Nueve Ángulos es una de las organizaciones satánicas contemporáneas más controvertidas y siniestras. Fundada en el Reino Unido, promueve una vía radical y extremista, instigando la destrucción total de la sociedad occidental moderna. Su ideología fusiona de manera peligrosa el satanismo con el neonazismo y el darwinismo social. La orden respalda el sacrificio humano y los actos terroristas como un medio para acelerar la llegada de una era oscura. Debido a esta ideología extremista y a sus explícitas llamadas a la violencia, las actividades de este grupo son motivo de grave preocupación para las fuerzas del orden a nivel global. Fines del siglo XIX. Gran Bretaña. La Orden Hermética de la Aurora Dorada. Esta orden se convirtió en un verdadero crisol, donde convergieron múltiples tradiciones esotéricas: la cábala, el tarot, la astrología y la alquimia. Su impacto fue colosal en todo el ocultismo occidental del siglo XX. Entre sus filas contaron con figuras tan icónicas como el poeta William Butler Yeats y el ya mencionado Aleister Crowley, quien posteriormente fundaría su propia doctrina. La Aurora Dorada desarrolló un complejo sistema de rituales e iniciaciones, muchos de cuyos elementos siguen siendo utilizados por los esoteristas incluso en la actualidad. Cada mes de julio, los hombres más poderosos del planeta convergen en los bosques del norte de California. Este es el Bohemian Grove. Entre los miembros de este exclusivo club masculino figuran presidentes, altos cargos gubernamentales, influyentes banqueros y poderosos magnates de los medios. Oficialmente, se presenta como un retiro vacacional, un lugar donde la élite puede relajarse y, según dicen, volver a ser niños. Sin embargo, los teóricos de la conspiración sostienen que es precisamente aquí, en este ambiente informal, donde se sellan los acuerdos políticos y empresariales más cruciales. El ritual anual conocido como la cremación de la preocupación, en el que se incinera una efigie, suscita una gran controversia y levanta sospechas de la práctica de ritos paganos. Consejo de Relaciones Exteriores. Fundado en 1921, este think tank estadounidense es a menudo citado como una herramienta clave del gobierno en la sombra. En su composición incluye a figuras destacadas de la política, los negocios y el ámbito académico. El Consejo publica la influyente revista Foreign Affairs y elabora informes analíticos que, en gran medida, moldean la política exterior de los Estados Unidos. Sus críticos sostienen que el Consejo es una plataforma donde las élites globalistas coordinan sus planes para la gestión mundial, promoviendo la globalización en detrimento de los intereses nacionales. La Comisión Trilateral. Fundada en 1973, a instancias de David Rockefeller, esta organización reúne a representantes de Norteamérica, Europa Occidental y Asia, específicamente de Japón. Su objetivo principal es fomentar una cooperación más estrecha entre estos tres bloques. Esto suena inofensivo, pero sus críticos consideran que la Comisión es solo otra herramienta para la instauración del nuevo orden mundial. Sostienen que este grupo de élite busca establecer estructuras supranacionales que dominarán la economía y la política mundiales, pasando por alto los procedimientos democráticos. Y ahora, un poco de ufología. Majestic 12. Según una popular teoría conspirativa, Majestic 12 fue un grupo ultrasecreto, compuesto por científicos, militares y altos funcionarios gubernamentales, establecido por el presidente Truman en 1947 para investigar el supuesto accidente ovni de Roswell. Su misión principal era analizar la tecnología alienígena y, sobre todo, ocultar al público la verdad sobre el contacto extraterrestre. La existencia de este grupo nunca ha sido probada, y de hecho, muchos consideran que los documentos que lo mencionan son falsificaciones. Sin embargo,
Para los ufólogos, Majestic 2 sigue siendo el máximo exponente de la conspiración gubernamental para el encubrimiento de la presencia extraterrestre en la Tierra. Se les conoce como la nobleza negra. Así se denomina a las poderosas familias aristocráticas de Europa, principalmente italianas, que supuestamente han estado gobernando el mundo en secreto durante muchos siglos. Se cree que su poder reside en el control de las finanzas globales, operando específicamente a través del Vaticano y la banca internacional. Según los teóricos de la conspiración, la nobleza negra está detrás de numerosas guerras, revoluciones y crisis económicas. Manipulan a la humanidad únicamente para su propio beneficio. Ellos son los verdaderos titiriteros, una élite que se encuentra incluso por encima del Club Bilderberg y de la Comisión Trilateral, el Club de la Llama Infernal. A lo largo del siglo XVIII, varios clubes de este tipo existieron en Gran Bretaña e Irlanda. El más famoso de ellos fue fundado por Sir Francis Dashwood. Estas eran sociedades exclusivas para la alta sociedad, cuyos miembros se reunían para participar en orgías desenfrenadas y simulados rituales satánicos. Si bien su propósito principal era el mero entretenimiento y la provocación, sus filas incluían a políticos de extrema influencia. Esto desató rumores de que, bajo el velo del hedonismo, se sellaban alianzas políticas y se urdían complejas conspiraciones. El Club de la Llama Infernal terminó por convertirse en un símbolo de los vicios ocultos y la hipocresía de la clase dominante. La Hermandad Feniana fue una organización revolucionaria irlandesa fundada a mediados del siglo XIX, cuyo propósito principal era establecer una república irlandesa independiente. Esto se lograría mediante una insurrección armada directa contra el dominio británico. Los fenianos operaban estrictamente como una sociedad secreta, con votos de lealtad y estructuras celulares bien definidas en Irlanda, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Llevaron a cabo varios levantamientos fallidos e incluso se atrevieron a lanzar incursiones militares contra territorio canadiense, partiendo desde suelo estadounidense. Si bien sus esfuerzos directos no tuvieron éxito, la actividad de los fenianos fue crucial, ya que sentó las bases para el futuro movimiento de liberación irlandés y, finalmente, para la formación del ejército republicano irlandés. La sinarquía es una forma de gobierno hipotética. En ella, el país es supuestamente dirigido por una sociedad de élite secreta, compuesta por las mentes más brillantes de la industria, las finanzas y la ciencia. Este término se popularizó en Francia durante la década de 1930. Los teóricos de la conspiración alegaban la existencia de un pacto sinarquista clandestino. Su objetivo principal era derrocar los regímenes republicanos y, en su lugar, establecer un gobierno autoritario dirigido por tecnócratas. De hecho, la narrativa sinarquista se utilizó posteriormente para explicar una amplia gama de eventos políticos, desde la caída de Francia en 1940 hasta el proceso de integración europea. La Sociedad Vril, otra de las misteriosas organizaciones vinculadas al régimen nazi. Según la leyenda, se trataba de una sociedad secreta, compuesta exclusivamente por mujeres médiums, que lograron establecer contacto con una supuesta civilización extraterrestre subterránea. De estos seres, habrían recibido el conocimiento de una energía oculta, el Vril, la cual prometía dotar al Tercer Reich de un arma definitiva e incluso de la capacidad para construir platillos voladores. Si bien la mayoría de los historiadores descartan la sociedad Vril como una mera invención o fantasía, la historia se ha consolidado como una parte esencial del moderno mito esotérico nazi, la Orden del Dragón. Fundada en el siglo XV por Segismundo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, esta orden de caballería monárquica tenía un único objetivo: la defensa de la cristiandad frente al avance del Imperio Otomano. Su miembro más célebre fue Vlad II Dracul, conocido también como Vlad el Dragón, padre de Vlad el Empalador, Tepes, la figura histórica que inspiró el mito del conde Drácula. La orden congregaba a la élite de Europa Central y Oriental. Ser parte de ella no solo era un honor,
sino que garantizaba pertenecer a un círculo exclusivo de defensores de la fe que ejercían una influencia política y militar inmensurable en toda la región. Los cátaros fueron un movimiento religioso que floreció en el sur de Francia durante los siglos XII y XIII. La Iglesia Católica los consideró herejes. Poseían su propia jerarquía eclesiástica, sus propios rituales y textos sagrados. Creían firmemente que el mundo material había sido creado por una deidad maligna, por lo que buscaban activamente la liberación del espíritu. A causa de la represión y las constantes persecuciones por parte de la Iglesia, los cátaros se vieron obligados a operar como una sociedad secreta, ocultando tanto a sus líderes como sus doctrinas. Finalmente, se organizó una violenta cruzada en su contra, la cual terminó aniquilándolos casi por completo. Esto convirtió a los cátaros en un eterno símbolo de martirio y resistencia. Pero, volvamos a nuestro siglo, a la era digital. Cicada 331. Este es el nombre de una misteriosa organización que, entre 2012 y 2014, publicó en la red una serie de acertijos sumamente complejos. Su objetivo, según afirmaban, era reclutar a individuos de alta capacidad intelectual. Los desafíos exigían conocimientos de criptografía, matemáticas y literatura, y obligaban a los participantes a viajar al mundo real en busca de las claves. A día de hoy, nadie sabe con certeza quién estaba detrás de Cicada. ¿Eran servicios de inteligencia, un grupo de hackers o alguna corporación multinacional? Se trata del ejemplo perfecto de una sociedad secreta moderna, que utiliza la tecnología digital como herramienta de reclutamiento. Y por último, la Orden de los Jesuitas, oficialmente conocida como la Compañía de Jesús. Esta es una orden religiosa católica fundada en el año de 1534. Los jesuitas son famosos por su estricta disciplina, su devoción al Papa de Roma y su altísimo nivel de educación. A lo largo de los siglos, han sido acusados de operar como una sociedad secreta dentro de la propia Iglesia, utilizando el espionaje, la intriga política e incluso el asesinato para alcanzar sus ambiciosos objetivos. Fueron apodados el ejército secreto del Papa. Su enorme influencia en la política de múltiples estados generó tanto miedo y desconfianza, que esto llevó a su expulsión de docenas de países. Así, hemos revisado 30 sociedades secretas que, de una forma u otra, han dejado su huella en la historia, desde órdenes de caballería y hermandades místicas, hasta modernos clubes de élite y misterios de Internet. ¿Cuánto de esto es verdad y cuánto es solo una leyenda fascinante? La decisión es suya, pero una cosa es segura. La historia que leemos en los libros de texto es solo la punta del iceberg. Bajo esa superficie, siempre han existido y seguirán existiendo corrientes ocultas, alianzas secretas y grupos de personas que buscan poder y conocimiento, inaccesibles para la mayoría. El mundo es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si te ha gustado adentrarte en este mundo de misterios y conspiraciones, asegúrate de darle un like y suscribirte al canal para no perderte nuestras nuevas investigaciones. Y por supuesto, no olvides activar la campanita. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuál sociedad secreta consideran la más influyente de la historia? O, quizás, olvidamos mencionar alguna organización importante. Dejen su opinión en los comentarios. Será muy interesante leerlos y debatirlos. Hasta la próxima.